2024. ¿Nos escuchás? Sí, sí, Nuria, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo Un estás? placer saludarte. Buenas tardes, igualmente. Bueno, a ver, lo más destacado, recién mencionaba, por un lado, el recrudecimiento de lo que sucede en Medio Oriente y una guerra en Europa, obviamente, que no afloja y que tal vez nadie esperaba cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, que se iba a, digamos, sostener en tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. A ver, fue un año, yo te diría que este fue el 2024 en términos militares, fue el año más peligroso del siglo, Mirá, ¿no? Sin ninguna duda, por la escalada, sobre todo en la guerra en Ucrania, y la posibilidad concreta y certera de uso de armas nucleares, ¿no? Que es la gran amenaza. Hay dos grandes amenazas en el mundo que año tras año se repiten y se van agravando, que es ujú, el cambio climático y la posible utilización, la proliferación nuclear, ¿no? El posible sí. uso de armas nucleares. Y este fue el año más peligroso y a su vez fue el año más caluroso de la historia, de la década más calurosa de la historia, donde se están agravando las problemáticas de sequía, de inundaciones Ujú. y de distintos efectos del cambio climático que por acción humana se va recrudeciendo, ¿no? A ver, en términos de relaciones internacionales, un año es un suspiro, ¿no? En el Sí, análisis, pero podemos rescatar estas y otras cuestiones, ¿no? No solo fue el año más peligroso en términos militares, no sí. solo fue el año más caluroso de la historia, fue un año donde se agudizaron y se agravaron, se agravó el deterioro de los valores democráticos en varias partes del mundo, ¿no? Hablamos de Occidente Sí, y de América Latina, una deshumanización de distintas poblaciones en general, no solo por las guerras, sino a través de las acciones de algunos gobiernos. Por supuesto que un año signado fundamentalmente por la consolidación de nacionalismos fuertes, te iba a como decir es el eso. caso, sí, La avanzada de las derechas, exactamente, ¿no? En algunos países. Y vos decís algo que va exactamente, más allá, una avanzada que había arrancado y se consolida en este 2024. exactamente, de las derechas por un lado y por otro lado, más allá de derechas o izquierdas, de nacionalismos fuertes, fortalecidos, sobre todo en Estados Unidos, con el regreso de Donald Trump, en Rusia, con la consolidación del poder de Vladimir Putin, tuvimos elecciones en Rusia este año también, tuvimos las elecciones en la India también, donde se ha consolidado el poder de Narendra Modi, y tenemos, por supuesto, una continuidad de una política asignada en China por el liderazgo de Xi Jinping, ¿no? Entonces tenemos Estados Unidos, Rusia, China, India, con nacionalismos fuertes consolidados en este 2024, cuyas decisiones, ¿no?, de los líderes de esos países van a asignar el devenir del año que viene, y el surgimiento, el intento de fortalecimiento de nacionalismos dentro de la Unión Europea y de países del continente europeo en una unión, ¿no? Unión Mm, Europea que tiene fuertes debates internos donde hay un debilitamiento, ¿no? En términos de civilización occidental, yo sí. diría que hay un declive relativo, lo vemos en Estados Unidos, bueno, fue un gobierno muy débil el de Biden, y eso colaboró en la profundización de ciertos niveles de caos en la política internacional por la falta de decisión o los errores de decisión en los Estados Unidos, que agravaron la crisis en Medio Oriente, que agravaron la crisis en Europa del Este, Sí. y veremos qué va a pasar, ¿no? El año que viene, donde, bueno, pueden haber algunos cambios en esas regiones y en esos conflictos, ¿no? Ahora vos decís nacionalismos, más allá si es de izquierda o de derecha, nacionalismos fuertes. Mencionás tanto a Rusia como a China. ¿Crees que en definitiva la avanzada es de los populismos de izquierda y de derecha? Mira, en relaciones internacionales, más allá de las definiciones, sea de populismos, de derechas, izquierdas, de comunismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, por un lado sí se pueden analizar eh, populismos de izquierda o derecha, pero por otro lado lo que para las relaciones internacionales es lo más importante
es el comportamiento que tienen hacia el resto del sistema internacional, ¿no? Entonces, lo que yo estoy observando en todo este camino y que se va a seguir consolidando en el 2025, y ya lo hemos mencionado varias veces aquí, es el nuevo equilibrio de poder. Por eso, claro. no por casualidad menciono a estos países, porque el rol que va a tener los Estados Unidos va a ser de equilibrador también, con el poder de Rusia ascendente y el poder ascendente de China y también de la India, ¿no? Va a haber un camino hacia un equilibrio en Europa del Este, pero hay que ver si no es diferente en Medio Oriente. En Medio Oriente, el interés de Israel y de los Estados Unidos Sí. se está metiendo y atravesando la región como una cuña hacia Irán. Irán, que, Nuria, no hay que dejar de un lado el análisis, que no es solamente, bueno, un país musulmán, y esto no es solamente Occidente versus el Islam, ¿no? Es Occidente versus toda la Eurasia ascendente. Irán ya es miembro de los BRICS. Sí. O sea, estamos en un proceso donde los Estados Unidos e Israel es parte del poder occidental que quiere consolidar el debilitamiento de Irán, sobre todo con la caída de Bashar al-Assad, con la guerra en el Líbano, con Gaza, con todo, debilitar la influencia de Irán en la región, que Irán es un socio fundamental de Rusia y de China. Entonces, hay un fortalecimiento de esa región, pero a su vez Occidente se mete como una cuña, ¿no? Como un filo, buscando cortar esa unión euroasiática a través del debilitamiento de Irán como potencia media en la región. Y por supuesto, respondiendo la pregunta inicial, ¿no? Y bueno, hay un debilitamiento de los valores democráticos, y si hay parte de la biblioteca de la teoría política que considera que el populismo va contra la democracia, bueno, en ese sentido sí, yo tengo por ahí una visión algo diferente, pero si va en ese sentido, sí, por supuesto, y bueno, yo creo que está muy a la vista que hay una crisis de las democracias desde hace varios años, desde el principio del siglo, y se ha profundizado en este 2024. ¿Cómo te imaginás vos hacia el 2025? Y cierro con esto a ver si llegamos antes del cierre del programa. ¿Cómo te imaginás la posibilidad de un acuerdo real, si te lo imaginás real, entre Argentina y Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio como el que pretende el gobierno argentino, con un Donald Trump que ya ha designado un grupo de nacionalistas para las negociaciones de este tipo dentro de su gobierno, y con un presidente que al mismo tiempo también está como un poquito limitado en su poder de acción por el Mercosur, con un presidente argentino, ¿no? Sí, bueno, ahí está la clave. A ver, la Argentina va a seguir en su definido y proclamado alineamiento automático con los Estados Unidos e Israel. Esto es decir, que va a cumplir con todos los pedidos e indicaciones que haga la administración de Donald Trump, pero bueno, tiene ahí el impedimento legal del Mercosur, y bueno, eso o tendrá que romper con el derecho internacional, o se verá limitado, o se la rebuscarán para encontrar alguna forma de llegar a algún tipo de acuerdo por ahí en algunas cuestiones puntuales, y que se presente como como marketing político a los medios, como un acuerdo libre de comercio con Estados Unidos. Nuria, hoy las cosas que se dicen en muchos gobiernos, y sobre todo estos de ultraderecha, muchas veces una cosa es lo que se dice públicamente, las declaraciones rimbombantes o de fuerte impacto mediático, y otra muy diferente después lo que ocurre en la realidad concreta y cómo se define, ¿no? Te recuerdo los titulares del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se llenaran la boca muchísimos dirigentes, periodistas, todo, y eso quedó en la nada, quedó en la nada. Entonces hay que ver, es probable, pero bueno, habría que romper algunas cuestiones del Mercosur, que para los Estados Unidos estratégicamente, bueno, ha sido una constante en su visión hacia América del Sur, que es romper o limitar, restringir cualquier tipo de unión de los países de América Latina, ¿no? Estos de manual de introducción a la relación internacional. Alejandro Launagaray, analista internacional, gracias por lo compartido este año y que tengas muchas felicidades para lo que viene.
Gracias a vos, Nuria, ha sido un placer. Saludos para vos, feliz año y para todo el equipo de Canal Económico. Gracias, hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa. Nosotros llegamos al final en este segmento informativo. ¿Hacemos la pausa o cerramos?